¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en el programa El Umbral de Omeyocan. Es un nuevo programa de la Iglesia Tolteca, con motivo del día en el que estamos, del periodo que estamos por comenzar. Pues saludos, toltecas de Anáhuac. Hoy estamos en un día 7 casa, de acuerdo con el calendario unificado de Anáhuac. Y también estamos en el último día de los días Nemontemi, de los días faltantes para completar. Este año los Nemontemi fueron 6 días porque se hizo el duplicado de flor. Y entonces mañana entraremos en un nuevo ciclo de año civil. Y pues la idea de este programa un poco es crear un grupo de practicantes de meditación. Entonces, un poco es invitarlos a practicar con nosotros las técnicas nahuálicas para el acrecentamiento de la percepción, en este caso la meditación, y lo estaremos haciendo pues cada semana, cada viernes, por 8 esta hora. p.m. Y pues, nos presentamos, ¿no? Sí, por aquel lado tenemos a Mónica Núñez, Hola. que es quien va a estar conduciendo las prácticas. Ya la conocen por aquí, son en el canal de la IT. Tenemos a Omey también. Yo soy Moisés. Yo soy Jenny. Y tenemos a los compañeros Paco e Irene también, que son compañeros Saludos. que estamos trabajando por acá unas cuestiones. Ahora mismo estamos acá en San Cristóbal de las Casas. Hicimos unos trabajos en el carnaval y en algunas comunidades con el Patoli. Y pues, ¿podrías comentarnos un poco acerca del nombre del programa, Moni? Sí, pues buenas noches a todos nuestros amigos toltecas. Hoy arrancamos y como bien lo dijeron los compañeros a modo de ofrenda, queremos dedicarnos a las prácticas de las prácticas nahuálicas de la tradición tolteca. Es decir, el rescate de la cultura pues debe hacerse en vivo, ¿no? Debe ser vivencial. Hay unas bases que Frank Díaz con su trabajo pues nos ha dejado y eso es lo que vamos a nosotros a llevar a la práctica. En mi caso yo me dedico a la psicología y a la psicoterapia. Entonces, muchas de estas herramientas han servido bastante. He desarrollado un sistema terapéutico y en base a ello también vamos a estar implementando algunas estrategias. Entonces, pues este programa va de eso. Este programa va, como bien dijo Jenny, de practicar, fortalecer nuestra práctica y que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, nos las hagan saber para poder apoyarles. Creo que la parte, digamos, intelectual del movimiento se ha desarrollado mucho, pero esta parte del nahualismo es la que también es importante, es muy importante. Y pues esa es nuestra intención. Ahora, el programa, déjenme ver si puedo compartir pantalla. El programa está con este nombre de El Umbral de Omeyocan, porque fue una, digamos, Frank y yo. No sé si ahí se ve. Ustedes díganme, compañeros. Nosotros sí lo vemos en el Zoom. Espero que también. Creo que en la transmisión también. Bueno, este es, ¿Sí? digamos, un mural y que se ajustó de manera que se pueda apreciar bien y es el simbolismo de Omeyocan. Entonces, les platico. La parte del umbral fue como una sugerencia mía. Hace un año, fíjense, fue como el 25 de febrero abrimos esa página en Facebook. Entonces, le comenté a Frank que yo tenía esa intención porque gracias a esos programas que tuvimos rituales, ¿no? De los dominicales, algunas personas sugirieron hacer prácticas, ¿no? No recuerdo si sugerían un curso o un programa. Y por muchas circunstancias ya no lo logré aterrizar. Pero justo ahora, en esta semana que Jenny y Moy me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un programa de prácticas? Y pues lo recordé y entonces vamos a retomar esta página y estos canales, ¿no?
para poder iniciar y arrancar pues con toda la energía de este año. Ahora bien, la parte de Omeyocan es, les comento, vamos por partes. El umbral, digamos, psicológicamente es como una vivencia, es una experiencia. Cuando nosotros estamos en un punto crítico, en un punto de inflexión, nuestra mente tiende a ver eso como una especie de, digamos, de límite que hay que traspasar. Y por lo tanto puede ser una experiencia a veces sobrecogedora o a veces puede ser asombrosa. Depende del bagaje que traiga cada quien, tanto cultural como emocional, ¿no? Intelectual, en fin. Cuando nosotros, en nuestra vida cotidiana, tomamos conciencia de algo, también estamos en ese umbral donde podemos tomar la decisión de transformar hacer un cambio de vida, un cambio de conductas, o quedarnos donde estábamos. Entonces, esta palabrita por eso la elegimos porque es realmente una experiencia. Pero el Omeyocan, y que no se podría quedar sola esa palabra, ¿no? ¿el umbral de qué? ¿No? Parece como un nombre de película de Hollywood, pero no. El umbral de Omeyocan en específico, pues alude pues a ese simbolismo, ¿no? Porque este lugar, que bueno, en otras, interpretaciones, porque tiene otras interpretaciones, se le considera como un cielo, ¿no? Parecido al cielo cristiano y sin embargo tiene otra acepción. Este lugar igualmente es algo muy objetivo y que se puede vivenciar. Ahora, ¿en qué consiste el Omeyocan? En pocas palabras, en acrecentar nuestra percepción, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pues hay muchas distractores, muchas actividades, cosas que nos atrapan, ¿no? Desde las necesidades de supervivencia hasta las culturales. Y pocas veces tenemos la oportunidad de lograr una meta superior. Estamos en un nivel de necesidades y deseos que tienen un alcance, pero como seres vivos, nuestro instinto nos lleva a buscar más, ¿no? Y esa necesidad también de ser libres. Y a esto alude el simbolismo de Omeyocan. También tiene otra perspectiva porque Omeyocan significa el lugar de la Trinidad, es básicamente. Aunque pues la etimología es algo compleja. Yo creo que vamos a invitar un día a Frank para que nos explique bien la etimología, pero en pocas palabras eso significa, es el lugar de la Trinidad, o el lugar donde habita Ometeotl, que es también el señor o el respetable tres. Entonces, ¿a qué se refiere este simbolismo? Bueno, nosotros, incluso a nivel perceptual, tendemos a estar viviendo en una especie de dicotomía. Estamos viendo las cosas o percibimos el mundo de manera dual. Lo bueno, lo malo, ¿no? Lo luminoso, lo oscuro. Y en las tradiciones o en las religiones judeocristianas, pues ese es el concepto básico. El concepto básico, o eres bueno o eres malo. O te vas al cielo o te vas al infierno. Pero nuestros ancestros, los anahuacas, trascendían eso. No se quedaban atorados en esa dualidad. Cuando tomaban conciencia de que estos dos fenómenos forman parte de uno solo, entonces ya estamos hablando de una polaridad. Es decir, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a ese nivel de percepción o de abstracción, todas las creencias, todos los límites en los que estábamos atrapados, en esas dos jaulitas de esta dicotomía, se disipan. Y entonces podemos ver un contexto mucho más amplio. Entonces,
esta integración de cosas dispersas, esta, digamos, convergencia, pues nos da un resultado mayor. Esta es la base, por ejemplo, de la creación. Es decir, de unir dos, digamos, polos aparentemente separados, pero que solo son complementarios, pues surge un producto, un resultado. Por ejemplo, la fecundación. O por ejemplo, cuando se mueve un motor de vapor que genera movimiento y que genera energía. Nosotros estamos en el tonal y en el nahual. Entonces, también es importante ver que esto a veces como que nos atrapa. Como aquí en esta imagen que elaboraron Jenny Moy, que está preciosa, bueno, a mí me gustó. Entonces, aquí vemos cómo estamos en una especie de pirámide. Estamos sobre la Tierra, estamos sobre todo lo que simboliza este estrato, que son las necesidades básicas, instintivas, de supervivencia. Y las paredes reflejan la cultura, es decir, toda la estructura que hemos creado, los simios humanos, y que nos han ayudado no nada más a sobrevivir, sino a evolucionar, a crecer. Entonces, esta parte que está atrás representa todas esas nubes que son el, el resultado de estar atrapados a veces en esa misma cultura, porque hay creencias, porque hay aprendizajes, ¿no? Entonces, por un lado son parte de esta pirámide que nos ayuda a realizarnos, pero por otro lado también nos detiene. Esto también nos pone frenos, nos pone trabas, es un límite. Entonces, las prácticas nahuálicas están diseñadas precisamente para poder trascender esas aduanas. Y las principales aduanas que tenemos son las de los vehículos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que limita o drena nuestra energía vital, todo lo que afecta a nivel de emociones, toda la falta de control emocional o todos los apegos que tenemos que no nos damos cuenta y que culturalmente nos parecen normales y aceptables. Y también todas las creencias, todos los sistemas de pensamiento que hemos adquirido, ya sean impuestos o por voluntad decidimos adoptarlos, pero que nos ponen un límite, un freno. Nuestra cultura está llena de eso. Así es la cultura occidental cristiana. Pero en el Anáhuac no había esos miedos. Entonces ellos representaban el Omeyocan como esa cúspide donde todos tenemos acceso, donde todos podemos alcanzar. Y es la autorrealización, pero no es nada como se interpreta en las religiones que conocemos todos, que es un cielo y que es un más allá. No, Omeyocan está aquí y ahora. Solo basta que nosotros podamos trabajar y podamos llevar ese desarrollo de nuestros vehículos para poder alcanzar. Entonces, por eso es el título de este programa. Y el objetivo es que juntos vayamos a ese umbral, al umbral de Omeyocan. Y ahí cada uno de nosotros va a poder tomar la decisión si quiere seguir adelante, traspasar todos esos nubarrones o nos quedamos en la vida cotidiana. Pues eso es lo que les quería compartir, compañeros. Ustedes díganme qué opinan. A ver. Sí, pues muchas gracias, Moni, por la explicación. Creo que igual, bueno, quien tenga algo que añadir de lo de Omeyocan, creo que igual, Lo que yo entiendo también es que va a ser una propuesta práctica, ¿no? Van a estar van a hacer una serie de programas justo para llevarnos a ese umbral, ¿no? Tener una experiencia, llevar los conceptos a la práctica, ¿no? Porque estamos hablando de
pues sí, de la meditación, ¿no? Lo que comentaba Jenny hace rato, y creo que va a tener una parte, digamos, de analizar los conceptos, pero la cuestión es más bien practicar, ¿no? La propuesta es más práctica que otra cosa. Y sobre lo Meyocan también me quedaba pensando por esta elección del nombre a los 13 cielos, ¿no? Tenemos entendido que son 9 niveles al inframundo y 13 niveles en el topa, ¿no? Digamos, en lengua náhuatl. Y hacen referencia también, lo hemos visto aquí, justo que estamos en San Cristóbal, en la zona maya, también en la península, cuando hemos viajado, que hacen referencia a Oxlajunticu, o aquí es Oxlajunep, que tiene que ver con el número 13, ¿no? De hecho, en algunas, igual crónicas, se describe a Ometeotl como el sagrado 13, ¿no? También tiene una relación el 13 muy importante ahí. Y bueno, y este libro también de calendárica que se llama Sagrado 13, ¿no? Porque es un número que siempre ha estado acompañando a este concepto de Omeyocan. Y bueno, eso era como lo que me surgió de idea. O sea, respecto a eso, es curioso porque justamente, por ejemplo, en la zona maya, le dicen Oxlajunticu a las 3 cruces, ¿no? O sea, es esta dimensión del 3. Y está muy padre esto que explicabas de la imagen, porque ahora nos ha tocado ver, por ejemplo, la iglesia de Chamula o la iglesia de Uxchuc, que justamente es un umbral y tiene 3 ventanas, ¿no? O sea, el número 3 presente y un umbral, ¿no? Y pues esta sensación de entrar a otro espacio, ¿no? De un umbral justamente que hay que cruzar. Y pues sí. Vale. Es un tema interesante porque precisamente cuando estamos traspasando nuestros límites, eso nos genera una disonancia. Y que puede ser una disonancia aterradora que nos puede echar para atrás, ¿no? Retrotraer. O puede ser una disonancia funcional, es decir, nos armamos de valor y trascendemos. Entonces, pues es parte de, ¿no? Y es algo también que suele ser muy emocionante. Ya, pues con las prácticas, pues ya podemos compartir, ¿no? Lo que vayamos experimentando. Y pues bueno, no sé si quieran agregar a esa parte pues del tema ya de la meditación como tal, ¿qué les parece? ¿O hay algo antes que quieran agregar? Sí, creo que, bueno, estoy revisando el chat y creo que en el grupo de acá no nos estamos escuchando mucho en la transmisión. Entonces, bueno, yo voy a tratar de hacer acá unos ajustes. No sé por qué suceda eso, pero... Se está grabando en Meet, ¿no? Ajá, está siendo grabada en Meet. No sé si puedas tú comentarles, porque creo que eres quien más escucha, Moni, que vamos a resolver los problemas de audio, pero que si no, de todos modos, se va a subir la grabación. Ok, entonces, si me están escuchando a nuestros amigos toltecas en YouTube, parece que hay unos problemas de audio y que mi micrófono sí se escucha. Entonces, solo para decirles que este programa va a quedar grabado y está grabándose la reunión en Meet. Entonces, cualquier situación, pues vamos a poder subirlo, ¿no? En caso de que haya quedado mal, pues se sube para poder compartir. Sí, Okay. Estamos monitoreando igual aquí la transmisión y al parecer se escucha ya bien. Sí, pues bueno, hay quien comenta ahora que sí se escucha. De todos modos, se va a subir la grabación, ¿no? Para pasar un poco como al meollo de nuestro programa, me llama la atención a mí, bueno, aquí tengo a la mano el diccionario de náhuatl, el gran diccionario de náhuatl que tiene la UNAM en línea, que me parece que es de Molina, y pues aparece un término así que se suma a la lista de este Oxlajunticu, que es el término de teomanía, ¿no? Que de pronto, por si quedara alguna duda de que, pues tal vez por el contexto cultural en el que estamos ahora, podemos pensar que la meditación es una cuestión pues más del New Age o incluso de la India, ¿no? Pero bueno, aquí el diccionario nos dice, y que es un diccionario del siglo XVI, que es una palabra náhuatl que usaban para referirse a contemplar, a meditar, a orar. Y, por ejemplo, un compañero Sotzil de lingüista, Sam, que tal vez se suma más adelante al programa, nos compartía que aquí en la zona Sotzil tienen unas palabras también, que es taxigta, taxigbaj,
y que es como darse una orden a sí mismo de ponerse en quietud, así se dice. Se usa en contextos como religiosos, como cuando se está en contacto con lo divino, y ese es como una orden a uno mismo de ponerse en quietud. Tag sig ta, tag sig va. ¿Tú te acuerdas de la etimología, May? De teomanía, Teomanía. Ajá. pues según lo literalmente tiene la relación de entregarse a lo divino, ¿no? Es como la relación, y de hecho coincide totalmente con lo que nos comentaba hace rato Sam, ¿no? El amigo que tiene conocimiento sobre la lengua, tzotzil, es su lengua materna, que es en contextos religiosos, ¿no? Es la meditación, abstraerse, ¿no? O no lo dijo con esas palabras, pero es como salirse y darse una orden de entrar a lo divino, ¿no? En esos contextos es donde se utiliza la meditación. Y justo lo entendemos de esta forma, porque como comentaba Moy, de repente se tiende a relacionar la meditación con lo New Age, ¿no? Con la parte hindú, pero pues más bien aquí lo vemos directamente en los usos actuales, ¿no? En muchos ritos, que hay un sincretismo, obviamente, ¿no? Se veneran también santos católicos, ¿no? Tienen esas imágenes de culto, pero al final la lengua todavía permanece con esos contenidos, ¿no? Todavía. Y de hecho, en náhuatl, antes de Frank no había escuchado quién manejara el término de temanía, ¿no? A lo mejor sí venía escrito en alguna que otra referencia de otro autor, pero también es un término que se ha empezado a utilizar más, ¿no? Se ha rescatado, ¿no? Como otros tantos términos que se han ido rescatando. Y pues dar un poco más en ese sentido de la meditación en Mesoamérica o en esta cultura, Jenny nos va a compartir unos fragmentos del texto de Kinam 2 de Frank. Sí, bueno, voy a compartir un poquito de la página 34 de Kinam 2. Explica un poco, habla de la energía vital, ¿no? ¿A qué nos referimos con energía, no? Porque dice el vehículo vital en maya ik, en náhuatl ijiyot, aliento, es tan específico como el físico, con funciones y necesidades propias. Para entenderlo hay que salir del pensamiento mágico. La energía no es una entidad, ni una sustancia sutil, ni algo que nos puedan transferir o despojar por medios sobrenaturales. Energía es el potencial de acción que poseen los cuerpos. Entonces dice, cuando los organismos vivos transforman estos atributos en propiedades como el metabolismo, el instinto de perpetuación, la sensibilidad y el sentido del yo, su potencial de acción le llamamos en este libro energía vital. Y hay una parte muy interesante que habla de cómo se reflejaba, ¿no? Y dice que, debido a su carácter energético u ondulatorio, representaban las corrientes energéticas como serpientes. Por ello los nahuas llamaron a su entramado Coapetat, estera de serpientes. Es común encontrar este motivo en el arte como una red de serpientes que sustituye la cabeza de Hunahpu, el jugador prototípico del juego de pelota. Y luego, yendo un poco más adelante, vamos a ir a la parte de la meditación, que es la práctica nahuálica que vamos a hacer. En la página 55. Antes quisiera hacer una acotación. Fíjate que como dato curioso, en las comunidades les dicen a los nervios del cuerpo, les llaman cuerdas. Curioso, ¿no? Porque ellos entienden que por ahí circula la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Pues la energía, el potencial. Entonces, yo les tengo una pregunta. ¿De dónde entonces obtenemos energía? A ver, ¿quién me ayuda con esto? ¿De dónde se obtiene esa energía vital? Pues de la comida, para empezar, ¿no? ¿Qué más que les Del ocurre? silencio, ¿no? También, de callar, de ayunar, ¿no? De mantener la fuerza, de retener la energía, ¿no? También. Sí, pues como organismos vivos, obviamente estamos obteniendo energía del sol, del oxígeno, del agua, alimentos, ¿no? Del descanso.
Y hay ciertas prácticas más sofisticadas, como las que comenta Omei, que tienen que ver con el metabolismo, porque impactan en el metabolismo. Entonces, nuestra energía vital también se refleja, ya digamos desde un punto de vista biológico, en el metabolismo y en el estado de ánimo. Muchas veces decimos la palabra, es que esta persona tiene mala vibra o tiene mala energía. Probablemente lo que estamos detectando es un estado de ánimo, es un estado emocional. Ujú. Es como la carga emocional que percibimos de esa persona, ¿no? Entonces, es en esos términos. Cuando tenemos disposición de hacer algo, de un trabajo, de una acción. Entonces, a eso se refiere con este término de energía vital. Y obviamente que es la base, pues, para cualquier organismo vivo, ¿no? Incluidos nosotros. Entonces, pues ahora sí coméntanos acerca de la meditación y para ver cómo se vincula con esta energía vital. Sí, me gustó. Y bueno, también un pequeño comentario, porque justo hace unos días, en Oshchuk, un compañero que se llama Chepe, que es maestro, nos contaba una historia, ¿no? Sobre dos serpientes, porque nos llevó a un lugar donde hay Rivera. una ribera, pero se detiene en un punto, ¿no? Entonces él nos contaba que a él le han contado muchas personas mayores que en los tiempos antiguos pasaron por ahí dos serpientes, ¿no? Y dice, una serpiente se llamaba Shuluk-chan. Shuluk-chan quiere decir serpiente con cuernos, ¿no? Y que tenía sus cuernos. Y que la otra serpiente era Pop-chan. Pop en maya, chan es serpiente. Pop quiere decir la estera, ¿no? Entonces decía que iba Shuluk-chan, la serpiente con cuernos, abriendo el camino, y Shuluk-chan iba aguantando el agua que iba a pasar por ahí, ¿no? Pero dicen que, bueno, que la gente en el pueblo estaba haciendo mucha fiesta, hizo mucha fiesta porque vio pasar estas serpientes. Porque además tenían la consigna de no distraerse, las serpientes no debían distraerse. Las serpientes no debían distraerse. Y la gente del pueblo se puso a bailar, a hacer fiesta, a hacer todo tipo de artimañas para distraer a las serpientes. Total, que distraen a las serpientes, entonces Shuluk-chan alza la cabeza y se le rompe un cuerno. Entonces ya no pasó el río porque se distrajeron las serpientes, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención que eso nos lo contó, y nos lo contó varias veces este amigo, y nos llamaba la atención cómo justamente en o sea, es algo que está muy presente en la tradición oral antigua, y que lo vemos también que lo dice el libro de Quinandos, ¿no? Claro, a través de la investigación, ¿no? Ajá, de Frank, de dos formas, ¿no? De una urdimbre y un entramado. Y el entramado. Interesante, ¿no? Cómo es que representan esos distractores y donde la energía se puede desperdiciar. ¿O cómo lo interpretan ustedes? Coméntenos. O coméntenos a todos. Sí, pues de hecho cuando nos empezó a platicar este amigo, nos dijo, ahorita no hay mucha neblina, pero ayer que estaban pasando por aquí, todo eso estaba lleno de neblina, y ahí empezó su historia, ¿no? Entonces también yo relaciono el agua con la energía, ¿no? Con los flujos energéticos. De hecho, hay algunas imágenes que hacen como esa referencia, ¿no? Inclusive tienen que ver con los sueños, ¿no? Con el Teoat, ¿no? El agua divina. Entonces, yo lo entiendo como que pues la meditación te ayuda a fluir con esa energía, a callar como esos distractores para aprovecharla, ¿no? Como lo mencionabas, ¿no? El metabolismo, es trabajar directamente en el metabolismo. Pero obviamente esto pues se dibuja, ¿no? Con mitos, ¿no? Con algo muy visual, algo que te puedes estar imaginando mientras te lo platican, pero al final es una práctica pues de conciencia, ¿no? Así lo relaciono. Y también hay otras imágenes en donde relacionan el coapetat, ¿no? El petate de serpientes, ¿no? Y las serpientes son el flujo de la energía. Y bueno, también podemos seguirnos avanzando la etimología de la serpiente y demás, que tiene que ver con el cielo, que tiene que ver, vamos, es como un mundo, ¿no? Cada palabra te abre un panorama bien distinto, ¿no? Pero son prácticas, al final lo que vemos son prácticas, ¿no? Un lenguaje simbólico muy profundo. Es que sí, la interpretación que se le ha dado a la cultura náhuatl es tan superficial que literalmente creen que existían como tal unas serpientes y que hicieron tal cosa.
es puro lenguaje simbólico y pues sí tenemos que estudiar como para poder interpretar, ¿no? Darle una interpretación. Y de lo que mencionas del metabolismo, nada más quiero agregar, no nada más es el físico el que hace nuestro organismo, sino también nosotros tenemos la tarea de metabolizar las emociones y los pensamientos. Y eso requiere voluntad. Está un poquito ya más complejo, pero bueno, también nuestros pensamientos influyen en nuestro organismo, que son temas que poco a poquito vamos a ir platicando. Conforme hagamos algunos ejercicios de meditación, vamos a ir descubriendo cómo nuestros pensamientos impactan en nuestras emociones, en nuestra, digamos, metabolismo a nivel hormonal incluso, a nivel de neurotransmisores, y también influyen las emociones, es como una mezcla de todo. Estamos teniendo problemas de red nosotros. Ok, ¿a mí me siguen escuchando? Hola, hola, vamos a ver si Sí, creo me que tú te siguen escuchas bien. escuchando. Fueron problemas de nuestra red, pero ya se restableció. Ok, parece que hay problemas con la red, porque Sí, están ahorita en un lugar temporal. Pero retomando estos temas, pues sí, la base de las prácticas nahuálicas es la meditación. Y las demás herramientas son como niveles de meditación. Así como la mente influye en el cuerpo y viceversa, también estas prácticas están bastante, digamos, integradas. Y detonando una práctica podemos desencadenar las demás. Es un trabajo muy interesante y que por eso si nosotros nos dedicamos con cierta regularidad, pues vamos a obtener un resultado. Entonces, no sé si ya arreglaron problemas de audio y que pueda continuar Jenny, ustedes me dicen. Sí los arreglamos, pero me parece que se cayó la transmisión. Estoy volviendo a iniciarla. O sea, ya estamos aquí contigo, pero en YouTube todavía no estamos. Entonces voy a volverla a iniciar. Ok. de todos modos está grabando, o sea, todo lo que estamos hablando y demás se está grabando en la llamada de Meet. Entonces, después se puede subir a YouTube. Sí. Ok, Entonces, y ya se edita. sí, lo editamos y lo subimos, sí. Entonces, pues pasando al capítulo 11, que es la meditación tolteca, justamente, página 55, y habla del silencio integral. Dice, para entender este tema hay que recordar que la función del vehículo vital es distribuir la energía por el organismo. Al estudiar su aplicación a la conducta, encontramos dos tipos de interferencia, por déficit y por intrusión. También conocimos que el modo de trascender las interferencias consiste en aplicar las técnicas nahuálicas con distintos grados de intensidad o explicitud. La frustración que conduce al camino medio se resuelve meditando, es decir, consultando nuestra totalidad en busca de experiencia. Y dice, un poco más adelante, así como los 4 vehículos cardinales son desarrollos del campo vital, las técnicas nahuálicas que se estudian en este libro, que bueno, son el acecho, la recapitulación, la meditación, la propiocepción, el ensueño, son grados de un mismo ejercicio, que es la meditación. Sí, dice en el diccionario de la Real Academia, traduce el término meditar como pensar sostenidamente, pero debido a su asociación con las facultades mentales, solemos interpretar este ejercicio como hacer silencio mental, pero es más amplio. El verdadero sentido de la meditación se percibe en su nombre náhuatl, teomanía, compuesto de teo, divino, energía, y manía, disponerse a recibir, entregarse a algo, fluir con algo. Teomanía es el arte de darle fluidez a la energía vital y de fundirla en la energía cósmica, tal como expresa el siguiente verso del libro de las antiguas palabras. Y dice, entra en la bienaventuranza, fluye, deslízate hacia lo divino. Si algo obstruye tu percepción, disípalo en la dicha y afirma tu vida. Del Huehuetlactol. Sí. Entonces, bueno, aquí está lo que comentaba un poco, ¿no? Acerca de... Sí, por acá ya tenemos al compañero
Sam, Y tal vez es buen momento, ¿no? Sí. Justo porque estamos hablando del término meditación. Sí, pues si nos quiere comentar, a ver. tú, Sam, en tu conocimiento de aquí Acércate un poco más, yo creo. del campo social, ¿tú puedes hablarnos acerca de la meditación? Hola Sam, bienvenido. La acción de meditar. Bueno, con lo poco que yo escuché, creo que están hablando sobre la meditación, el pensamiento, sostenido del ser humano. Bueno, en el sentido maya tzotzil, yo soy hablante del tzotzil y del español, bilingüismo coordinado. Yo creo que, al menos en la cultura indígena, tzotzil, sobre todo, la meditación no es una palabra tan simple, llana o vacía, porque implica más que simplemente, pues, hacer un vacío mental, sino más bien implica muchas cosas. Me preguntaban, hace ratito tuvimos la oportunidad de platicar precisamente de eso, y me preguntaban si existía alguna palabra concreta como tal, meditar, en donde yo les contesto y les digo que la palabra como tal, buscándola y haciendo una traducción equivalente del español al tzotzil, pues no lo hay, pero hay similitudes y hay palabras que se adecúan por el efecto de su uso. En este caso yo les decía que meditar pudiera ser, pues, equivalente a decir el tzigelal, el tzijlajebal, el tzijil. Eso significa, y me preguntaban, oye, ¿sí qué significa? ¿Cuál es la traducción literalizada? Bueno, si nosotros no pensamos primeramente yo les expliqué de esta manera, si no pensamos desde la cosmogonía maya, pues se los traduzco como silencio, así. Es decir, cállense, no hablen, y eso es todo. Pero si lo vemos desde la perspectiva maya tzotzil, pues el Tzijebal es otra cosa, porque me ponía yo a pensar, y es una anécdota que apenas hace ratito la adquirimos. Me enojé porque estaban molestando a mi hijo, entonces yo voy y le reclamo a la persona, yo le digo, oye, te pasaste con mi hijo. Pero en ese entonces, dentro de mi consciente, decía yo, pensando desde la percepción tzotzil, me dije yo a mí mismo, "Taxitzijlaj". ¿Y qué significa eso? Me voy a tranquilizar, me voy a encontrar conmigo mismo y voy a entender todo lo que está pasando ahora mismo a mi alrededor y con los demás. Ese sería como un significado de la palabra tzijlal. Ahora también, no solo es el tzijlajesal, no solo es como encontrarse consigo mismo, con uno mismo, o para dejar tu mente en claro. También se utiliza en otros ámbitos y se utiliza en otros entornos sociales y culturales, como por ejemplo en las iglesias. Para empezar, por ejemplo, una administración religiosa en cualquier iglesia de las de Maya Tzotzil, que es lo primero que dicen cuando se empieza ya, digamos, el proceso litúrgico, invitan a callarse, pero el callarse desde el Tzijlajebal, es decir, Tzijlanik, Yuntach Chiquintatik, Kusitach Chantiktana. ¿Qué significa eso? Guardemos silencio, respetemos y escuchemos lo que enseguida vamos a aprender. Entonces se exhorta a un respeto profundo de decir, pues aquí calmémonos un ratito porque vamos a empezar a realizar lo que nos trae el día de hoy aquí. Ahora también el Tzijleval, también al menos nosotros, o más bien los que todavía lo tienen más presente en su mente, los indígenas, los hermanos indígenas mayas, tienen esos momentos de silencio consigo mismo, pero para conectarse con su creador. Tachtzihlajesba
yun taj las paso, ¿no? O sea, me voy a concentrar y voy a hacer contacto con quien me hizo. Entonces, eso es de antaño, no es o sea, no es nuevo, porque vino el catolicismo y empezaron a tener prácticas de plática con Dios, no, sino que era una plática que se hacía con anterioridad. Por ejemplo, cuando en el momento de la siembra lo que hacían era eso, pues, sí, o sea, se ponían en calma, en quietud, y empezaban a dialogar con el dueño, por ejemplo, del cerro, con el dueño de la tierra, con el dueño o el señor de la lluvia. Eso era lo que pasaba realmente. Entonces, meditar en Huitzilopochtli, pues implica no solo un encuentro con alguien más, es más allá, es más profundo, es una introspección, pero a nivel totalmente profundo. Órale. Divina, ¿no? Incluso. Casi, Está casi. súper interesante lo que dices, porque si se dan cuenta, compañeros, está haciendo alusión también a Lomeyocan, el origen. Como dice nuestro eslogan, ¿no? Quien recuerda su origen, ¿no? Entonces estamos hablando de ese espacio, de esa, más que espacio, es una vivencia, es una experiencia. Entonces es regresar a ese origen y más que regresar, pues es recordar. Entonces está súper, súper interesante cómo es que está todavía viva esa tradición en esta Pues, época. Es tan claro el simbolismo. sí, de hecho es muy difícil, más aquí en Chiapas, pues la identidad se está perdiendo. Se está perdiendo por diversos factores y volver a reconectarnos con nuestras raíces, pues es difícil, más en estos tiempos actuales. Entonces, también creo que es por interés Claro. personal el que también yo me he encontrado conmigo mismo y he buscado también mis raíces de manera muy seria, en donde yo también me he comprometido, porque yo trabajo finalmente en comunidades indígenas, los trato de entender para entenderme también a mí mismo, y he aprendido que desde el silencio, o sea, desde esa meditación, se los traduzco así, porque si les digo desde el Tzijleba no me van a entender. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo he Como que se está aprendido también a cortando un crecer poquito. en armonía con ellos, porque finalmente es como yo cuando llevo un grupo de ellos y están haciendo muchos santos, yo les digo, sí, Lanik, y ¿saben qué pasa? Pues se ponen en inquietud, pero desde el aspecto del respeto, o sea, no es por miedo, sino es más como por respeto de decir, está hablando nuestro maestro, y nosotros le debemos ese respeto, y por ese mismo respeto, pues ellos acceden. Y eso creo que es muy común en todas las comunidades. Sería genial que en algún momento igual los chicos han conocido algunas autoridades, solo como ellos no entienden lo que se dice, pues el Tzijlán es muy consecutivo cuando es necesario. Entonces es parte de la vida, pero no es necesario buscar como, porque yo he visto muchos que se alejan para meditar, ¿no? La meditación desde este punto de vista, pues puede ser desde donde estés, inclusive ahorita mismo. Claro. Así es, totalmente de acuerdo. No se requiere incienso, no se requiere. Al principio sí, pues ayuda un espacio tranquilo, ¿no? Pero podemos estar en una terminal de autobuses meditando, como bien dices, ahorita mismo. Entonces, son prácticas que nos ayudan a lograr esa regulación, porque lo que estás hablando como ejemplo de la interacción social, cuando tienes alguna diferencia con alguien, la capacidad de regularse se aprende. Desafortunadamente no nacemos con ello, tenemos que aprenderla, aprender a controlar. Cuando somos niños, por ejemplo, no nos gusta compartir y tendemos a arrebatar, tendemos a pelear, aprendemos a interactuar con el otro, ¿no? Entonces, ahora también tenemos que aprender a interactuar con nuestras propias tendencias, a poder regularlas, emocionales, mentales, hasta las ideológicas, ¿no? Todas nuestras creencias. Y eso, digamos, se logra, claro, gracias a la meditación, porque como tú bien lo dices,
es darse una sugestión, es darse una orden, pero a la vez, conforme vamos practicando la meditación, fíjense que la neurociencia ya ha descubierto que se generan cambios incluso a nivel anatómico en el cerebro. Es decir, se generan nuevos, se le llaman circuitos neuronales, como una cadenita de estímulos que se generan y que son como unos recorridos que nuestro cerebro hace fácilmente. Entonces, como practicamos la meditación, vamos generando esta especie de hábito y es muy fácil que cuando tú te encuentras con una persona que tienes diferencias, la respuesta automática es esa regulación. A diferencia de cuando no aprendemos a regularnos a través de la meditación o cualquier otra herramienta, pues entonces estamos como en esas crisis y en ese estrés innecesario, ¿no? Y generando problemas. Entonces, es muy interesante lo que comentas y qué bueno que te interesa practicarlo, qué bueno. Y pues vamos a hacer este esfuerzo, es una ofrenda, un granito de arena para contribuir a que más personas podamos llevar estas prácticas, ¿vale? No sé si quieran agregar algo más o Creo si ya entramos con un ejercicio. Sí, creo que por el tiempo habría que pasar al ejercicio. Va. Voy a poner. Entonces, pues les vamos a pedir a nuestros amigos toltecas y a ustedes, vamos a empezar con una práctica y conforme vayan avanzando los programas, les voy a ir explicando los tipos de meditación que hay, los efectos, en fin, varios temas que tienen que ver con estas herramientas nahuálicas. Entonces, para facilitarnos las cosas, porque podemos meditar hasta con ojos abiertos, pero para facilitarlo y sobre todo si hay personas que apenas empiezan, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarnos en una posición cómoda. Habrá personas que ya tienen la práctica y su cuerpo está entrenado y entonces van a poder hacer alguna postura. Eso no está peleado con la meditación tolteca. Puede ser que tengan alguna afección, alguna dolencia, entonces busquen una posición cómoda. La sugerencia es que estemos sentados porque eso ayuda a la concentración. Entonces, una vez que estamos con nuestros ojos cerrados, vamos a observar nuestra respiración. ¿Cómo está en este momento? Muy gentilmente, y nota cómo simultáneamente el cuerpo empieza a relajarse. Con el simple hecho de poner atención al cuerpo, vamos a empezar a activar estos mecanismos de relajación. Sigue poniendo atención a tu respiración. Y ahora nota los estímulos que puedan captar tus sentidos. Por ejemplo, las sensaciones en tu cuerpo, si hay tensión, si hay un punto de incomodidad. Nota también el aspecto emocional. Si hay alguna emoción que esté presente, que tú detectes y que se está reflejando en tu cuerpo, en una sensación. Y permite ahora relajarte, apaciguar esas emociones y simplemente date cuenta que están ahí. Observa la ruta que siguen, cómo poco a poco, conforme prestas atención, se van diluyendo
al igual que las sensaciones corporales. Y ahora vamos más profundo. Vamos a llevar nuestra atención hacia los pensamientos, recuerdos, imágenes. Muchos de estos pueden estar ligados a las emociones. Y solo presta atención. ¿Qué hay en tu campo perceptual? Muy gentilmente, de cuando en cuando, vas a enfocar tu atención en tu respiración. Y así vamos a estar observando todo tipo de estímulos. Por ejemplo, los externos, sonidos, olores, sensaciones en la piel, la luz que entra por los párpados. Si es necesario modificar tu postura, lo puedes hacer en cualquier momento para facilitar este ejercicio. Y así vamos a estar en este estado de contemplación, atestiguando cualquier estímulo que pase por nuestro campo perceptual. En el momento en que te des cuenta que tu mente ya se fue hacia una historia, hacia un pendiente, hacia un juicio, te voy a pedir que simplemente sueltes ese pensamiento y permitas que como las nubes que pasan en el cielo se disuelven, así se disuelven esos pensamientos, esas historias. Y lo mismo con cualquier otro detonante de distracción. Entonces nos vamos a quedar unos minutos en silencio en esta danza de observar estímulos y llevar nuestra atención a la respiración. Y en algún punto yo voy a intervenir con una palabra que significa precisamente sin mente. Es amo mati, para poder ayudarnos a manera de recordatorio solamente con una palabra. Entonces, nos quedamos así, compañeros, y vamos a introducirnos en esta meditación de lleno. Vamos a entregarnos a esta divinidad o al flujo de la energía que podemos percibir.
Amo Mati, sin mente. Amo Mati, sin mente. Y así como estás, sigue observando todo el movimiento, todo el ir y venir de estímulos y nota esos cambios que ya están presentes en tu cuerpo, como ya hay un adormecimiento de los sentidos y cómo puedes estar profundamente relajado y al mismo tiempo totalmente alerta.
Vamos a ir cerrando con un fragmento de una oración. Yo mismo soy la serpiente emplumada, soy el combatiente, el guerrero, el burlador de los sentidos. A nada temo. Ahora voy a burlar a mis predisposiciones humanas. Aquí están ellas, llenas de sangre y color. Pero yo no tengo sangre, no tengo color. Se embriagará el cuerpo, se embriagará el alma, se embriagará la tierra conmigo, porque insensibilicé mis manos e insensibilicé mi cuerpo para que no sientan las burlas de mis predisposiciones humanas. No es posible que me hieran a mí, el meditante, la serpiente emplumada. A nada temo, nada me impresiona. Y ahora ve tomando una respiración, moviendo tus manos o tus pies y preparándote para abrir tus ojos y retomar tu estado de conciencia cotidiano. Abran sus ojos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Quién quiere compartir su experiencia? Casi ni dan ganas de romper el silencio, ¿no? Sí, Eh, así como... yo, en lo personal, lo había intentado y llegué a un punto donde empiezo a observar las imágenes que empieza a hacer la cabeza, ¿no? Pero de pronto como que esas imágenes llegaban a perder, pero ahora esta idea de regresar a la respiración, de hacer esa danza entre percibir, hacer conciencia de lo que hay y respirar y volver a respirar, como que me llegó a un punto donde me sentía hasta como que estaba soñando, ¿no? Porque de pronto las voces que escuché en mi cabeza eran voces como de ellos, ¿no? De lo que dijeron hace rato, no sé, pues, no sé, me sorprende porque yo las estaba observando, pero pues también las estaba generando mi cabeza de alguna forma, como esa... Las impresiones, son las impresiones que quedan, esos residuales, ¿no? De las vivencias. ¿Qué Sí, más, Moy? pues eso, de pronto Sí. creo que ha sido el periodo que más he podido tratar de aguantar ese observar y, no sé, fue muy, muy loco esas imágenes, casi como en un sueño. Sí, así funciona nuestro cerebro. Y así, y de hecho así es como se empieza a configurar las imágenes y sensaciones en el sueño. Se basa en todas esas reminiscencias, todas esas impresiones, y nos da como resultado una película, ¿no? Por así decirlo. Puede estar llena de simbolismos. Si analizamos, puede estar ahí, digamos, algo que se quedó ahí y que puede ser interesante, puede ser importante, ¿no? Y a veces no, a veces solamente son impresiones que hay que permitir que se disipen. La meditación ayuda en este sentido porque cuando dormimos, esa es la función de nuestro cerebro, el poder hacer una especie de integración de toda esa vivencia, de poder entenderla, pero muchas veces cuando estamos agotados o cuando vivimos situaciones muy estresantes, se vuelve caótico y se mezcla con todo tipo de emociones, ¿no? Y nos crea hasta pesadillas. Pero cuando meditamos, estamos dando salida a una gran cantidad de esas impresiones que se quedan en nuestro sistema nervioso. Entonces,
cuando vamos a dormir, podemos recuperar mejor la energía, porque ya nuestro sueño no va a estar tan saturado. Entonces es parte de la práctica y hay que seguir profundizando en ello. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguien más? Pues la verdad a mí, yo siento que me costó algo de trabajo, como justo en esa palabra que decía silmente, como que me jugaba bastante. Nunca lo había intentado como de una forma bien consciente, ¿no? Como que nada más era algo vano de un par de minutos y ya lo dejaba. Y esta vez siento que me hizo, pues sí, poner un poco más de atención a lo que estaba haciendo. Y no sé, de pronto sentía como que me iba como hacia atrás, pero pues mi cuerpo se seguía moviendo y también así sentía así como incomodidad de pronto así en la espalda o así, pero intentaba, como decía, que fuera como la nube, ¿no? Que se disolviera y seguir concentrado en la respiración y como que eso me llevaba otra vez a tranquilizarme y a borrarlo, pero otra vez regresaba y regresaba y regresaba, ¿no? Quizá, pues es la primera vez que lo hago, pero la verdad es que me sentí bien, sentí algo distinto. Y lo importante es que te diste cuenta, eso es lo importante, que estuviste atento, estuviste alerta de ese estímulo. Cuando tenemos alguna dolencia en el cuerpo, por ejemplo, a veces hay posturas que son difíciles y vamos a estar tratando de mantener "Ay, la espalda recta, y entonces ya nos salimos de la meditación. Por eso es importante al empezar la práctica ser muy gentiles con nosotros mismos y buscar un lugar cómodo. Si hay dolor en el cuerpo, te puedes inclinar un poquito o te puedes acomodar o incluso suspender, parar, darte una vuelta y regresar a meditar. Si alguien, por ejemplo, tuviera la necesidad de ir al baño, igual, o sea, te paras, haces tus necesidades y regresas a meditar. Es, digamos, importante darnos ser amables y darnos ese chance de suspender, acomodarnos, ¿no? Para facilitar la práctica, porque si no, podríamos asociar la meditación con algo muy rudo y ya después no vamos a querer volver porque vamos a decir, no, me dolió mucho la espalda, me sentí tenso, ¿no? Entonces hay que tratar de ayudarnos, de apoyar al cuerpo. Acuérdense que nuestro cuerpo pues, es la parte animal, entonces a veces nos espantamos y nos incomodamos, pero hay que ayudarle porque hay otra parte, esa parte tuya que se dio cuenta, que disfrutó la experiencia y por eso siguió y por eso se Sí, quiso también quedar. la respiración me había cambiado como a la mitad pues de ese tiempo, como que sentí como que respiré más profundo, quizá o sentí como que el aire era más ligero, como que podía respirar un poco más aire. Ey, sí, excelente, porque empezamos a activar mecanismos de relajación en nuestro sistema nervioso. Esto no es nada mágico. Esa sensación de que a veces hay personas que sienten que se van, ¿no? Es la relajación que hay en nuestro organismo y que ya suspendemos la parte que nos mantiene alertas en modo supervivencia, que nos mantiene así como atentos y hasta estresados. Cuando nosotros practicamos la meditación, esto es lo primero que se estimula, el sistema nervioso parasimpático, así se llama. Entonces empezamos a relajarnos y por ende todos los músculos que están en nuestro organismo, principalmente en los de la respiración, se empiezan a relajar, se relaja hasta el diafragma y la respiración se siente más amplia. Entonces, eso es algo que indica que sí te entregaste al ejercicio. Hay indicadores fisiológicos. Entonces, muy bien, súper. Y eso que dices que es la primera vez, entonces hay
avance, hay que practicarlo porque conforme te entregues a la meditación, vas a tener otro tipo de vivencias bien interesantes. Y ya conforme avancemos con estos programas, me gustaría enseñarles ejercicios de respiración, ejercicios que ayudan específicamente para poder llegar a ese estado rápido y además que los podemos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar? Pues yo como que, yo sí sentí que me relajé, hasta como que a punto de, como que perderme, como que de pronto ya no escuchaba las voces, como que me perdí, no sé cómo si hasta me quería dormir o no sé, pero sí seguía respirando y de pronto regresaba, pero de pronto sí ya como que me quedaba en blanco, pero bueno, al inicio cuando tú decías como de sentir qué emoción estás sintiendo y como que en qué parte del cuerpo, pues yo lo asociaba como que a los ojos, no sé por qué, pero lo asociaba como que a los ojos, como que me pesaban, que me dolían. Y entonces cuando tú hablabas así de la respiración, pues sí, como que donde me molestaba, donde sentía eran los ojos, pero pues no sé por qué, pero sí me sentí muy relajada. ¿Y ahora ya se quitó el dolor? Pues yo siento que un poco, sí, algo y que tú me decías que eso, bueno, cuando yo escuchaba que yo asociara un sentir con alguna parte de mi cuerpo, yo no sé por qué lo asocié con mis ojos. Ujú. Sí, habría que explorar, habría que explorar y ahí podríamos recapitular con qué está vinculada esa sensación, qué historia tiene contigo, por ejemplo, a qué te recuerda. Entonces, eso te lo dejo de tarea, que empieces a recapitular qué está asociado con mis ojos a nivel emocional, ¿no? Acordémonos que, pues, el llanto, ¿no? La emoción de la tristeza, principalmente se siente y se refleja en el llanto, en los ojos. Entonces, puede ser esa o puede ser otro tipo de emoción, ¿no? A veces también el susto, ¿no? Cuando nos asustamos, pues, recae en la mirada. En fin, hay que explorar, esa es la invitación. Y qué bueno que pudiste relajarte. Este es digamos, de los primeros efectos al meditar. Entonces, poco a poco vamos a ir, digamos, generando una habituación de manera que podamos lograr lo que dice el compañero Sam, ¿verdad? Así se llama, ¿te llamas Sam? Sí, sí, Que en sí. la interacción social podemos estar relajados y en muchas otras situaciones. Por ejemplo, en el ensueño. En el ensueño necesitamos estar, digamos, el cuerpo relajado y también esas emociones y esos estímulos amortiguados para que no nos distraigan y podamos enfocar la atención en la práctica del ensueño. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Claro que sí, bueno, en mi caso, quiero dar habla de luego. ¿Sí? Yo creo que Hola. me gustó, no es la primera vez que medito, y creo que es una práctica también que por la naturaleza de mi trabajo siempre lo hago, porque me siento conmigo mismo, medito y regreso. Y en esta ocasión, pues también fue necesario, porque todo el día para mí fue muy estresante, ir, venir, regresar, y así estuve, y ahorita pues que tuvimos este pequeño espacio, pues primero me resistí un poco, porque me había exaltado yo en la tarde, entonces antes de entrar al proceso de relajación, pues primero tuve que luchar con mis propios pensamientos y sacar todo lo mal, toda esa carga de enojo, esa carga de estrés, pues yo dije, pues hubo como una batalla interna dentro de mí de decir, déjalo ir, déjalo ir. Y es ahí en donde yo digo que en la cultura tzotzil, pues el es, wow, o sea, me quedé primero en quietud. Y ya de ahí pues empecé a sentir la especie de hormigueo, primero aquí en la frente,
después el proceso natural de la alerta, al sentirme vulnerable, de estar pues tratándome de desconectar, ¿no? Y finalmente pude deshacerme de todas esas cargas negativas y entrar en el proceso de la relajación. Escuchaba yo la respiración de todos acá. Escuchaba más el de Paco, por cierto, porque sentía yo que, y aparte otros distractores que no me dejaban encontrarme conmigo mismo, pero finalmente se pudo, tanto es así de que pues quedé muy relajado, me siento más relajado ahorita, estoy tranquilo. Creo que cuando vine estaba como que más hiperactivo y ahorita ya pude pues alcanzar una quietud, no solo en la conciencia, sino también dentro de mi corazón. Pues sería lo que yo les puedo. Emocionalmente. Excelente, súper. Qué padres están sus experiencias. Si se dan cuenta, esto enriquece mucho la práctica, porque todos pasamos por este tipo de vivencias. Entonces, pues sabemos que hay cosas que podemos a lo mejor aprender de los compañeros. Y eso que comentas, Sam, pues sí, obviamente se requiere esa práctica para poder llegar a esa regulación y que en la meditación no te saque, ¿no? Qué bueno que practiques y que sigas haciéndolo. Y tu palabra, esa palabra también está muy buena, ¿eh? Esa palabra en Tzotzil, porque evoca precisamente eso que deseamos, ese silencio. Entonces también se puede utilizar, así como Amomati, esa palabra, a ver si luego nos la compartes para pronunciarla bien, pero eso es lo que evoca. Bueno, también me gustaría que si se unieron a nuestra práctica nuestros amigos toltecas, que nos comenten cómo están, cómo se sintieron, cómo fue su experiencia y a ver si hay algún comentario por ahí o alguna duda, alguna cuestión muy. Sí, bueno, no sé si Jenny quiere comentar algo antes de pasar a los comentarios. Por Va. acá tengo uno similar a lo que nos comenta Sam, de Adriana María, que dice, cuando medito y una idea o pensamiento aparece, a mí no me ayuda a tratar de disolverlos, más bien regreso a la sensación o me anclo a la respiración. Agradezco este espacio de práctica en grupo. Ese es su comentario. Como tuvimos una interrupción en esta transmisión, los comentarios quedaron en la anterior. Tuvimos alrededor de unos 100 espectadores. De todos modos, se va a subir el video sin interrupciones, ¿no? ¿Quieres comentar en lo que busco los comentarios de la transmisión anterior? Sí, en lo que busca, ¿Sí? en lo que busca muy los comentarios. Justo, bueno, contigo hemos trabajado, Moni, justo esto de que, y que habla Sam, ¿no? De que la meditación no tiene que ver con irse a un lugar, o sea, pues sirve tal vez, ¿no? Irse a un lugar tranquilo, ponerse en una posición de meditación, ¿no? Como en Kinam, pero que también se puede hacer en movimiento, ¿no? Justamente como el Kinam, se puede hacer en movimiento, meditar, o mientras estás lavando los trastes, o mientras estás, pues en cualquier situación, ¿no? En cualquier situación. Pero creo que yo también lo asociaba mucho por ejemplo, mínimo esto, ¿no? De la espalda recta. Y justo es duro, ¿no? Es duro, y entonces pensaba eso, ¿no? Bueno, ya al final de la práctica, en cómo buscar estos momentos de práctica, que estos momentos de práctica sean más amables, ¿no? Justamente para poder, pues que la práctica Para no sea asustar al mono. para no asustar al mono, sí. Pero fue muy, o sea, pues sí, estuvo muy a gusto porque también hubo un momento como a la mitad donde sentí como si algo me abrazara, ¿no? Como que justo el cuerpo dejé de sentirlo, me dejó de pesar. Contiene. Y ajá, como un abracito y además mi percepción, o sea, percibí cosas que no percibía antes de esa meditación, ¿no? Con los ojos abiertos. O sea, empecé a escuchar cosas y a sentir cosas, como que mi percepción se acrecentó, ¿no? Empezó a ser más real, pues, así sentí, lo que estaba pasando, empezó a ser más cercano, ¿no? Y fue un momento, y después, justamente por esta postura, ¿no? Que yo intentaba como de, bueno, sí puedo estar con la espalda recta y respirando,
O sea, de pronto ahí mi cuerpo, eso, me iba y me regresaba y después fue un poco ruido, ¿no? Pero sí hubo un momento en que sentí, pues muy, ¿cómo se diría? Pues muy rico, ¿no? Muy a gusto, muy agradable. Súper. Sí, es así puede ser la experiencia también. Agradable y puede ser muy confortable, porque también nuestro cuerpo llega a un punto de equilibrio precisamente. Hay personas que pueden lograr estar en una postura determinada por la práctica que tienen, excelente, y hay personas que no, pero no es requisito. Entonces, lo que sí considero que es un requisito es ser amables con nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para no estresar al mono, porque pues es algo que no podemos evitar. Estamos en en este cuerpo y pues lleno de neuronas sensitivas, algo nos puede molestar, entonces hay que acomodarse. Y bueno, lo que comenta Ana María, ¿se llama? Irene. Bueno, Irene, no, la chica de nuestros amigos claro. toltecas. Sí, Ana María. La, Ana María, bueno, de lo que dice, sí, yo comento acerca de que se disuelvan, permitir que se disuelvan, porque si se dan cuenta en esta danza, como le llamo, tú puedes escuchar un sonido, se va alejando, pero de repente ya te llega un recuerdo y ese sustituye el estímulo. Y de repente ya te dio comezón y sustituye al otro. Y así es esa danza, van y vienen y unos se traslapan y unos ya se van al mismo tiempo. Es decir, hay estímulos que son un poquito más intensos y sustituyen a otros. También por eso es que les sugiero que si notan una emoción, o vean cuál es el recorrido en el cuerpo, porque eso es como no distraernos tanto en la emoción, sino llevar el recorrido hacia el cuerpo. O a veces la mente detona una emoción y hay que observar esa comunicación de, ah, mira, ya me está detonando a lo mejor una emoción o esta emoción ya me está detonando tensión. Y así podemos ir como danzando entre tantos estímulos hasta que llega un momento en que, como dice Jenny, es disfrutable o no sé si alguno de los compañeros experimentó o de nuestros amigos que nos están viendo, que de repente dices, ¿y ahora qué? Ya no tengo nada, ¿no? Entonces, ese es el punto de poder experimentar ese espacio. Entonces, pues, ¿qué más, Moy? ¿Qué más comentarios hay? ¿Preguntas? Tú dime. ¿Y cómo andamos de tiempo? Porque creo que ya nos Bueno, pasamos un poquito. ya nos pasamos un poquito, pero no estoy pudiendo ver los comentarios del primer video. Recuerdo que eran varios saludos de personas de Morelia, de Argentina, de Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Saludos también. A los que siguen por ahí, estos videos del en vivo a lo mejor los vamos a retirar para sustituirlos por el video completo sin cortes, para que lo puedan seguir. En esta nueva transmisión el único comentario que hay dice de Raúl Hamburguesas. Yo estaba justo meditando y de pronto me llegó la notificación, por eso me conecté con ustedes. Saludos. Ay, qué bueno. Ese es el único comentario que hay ahorita. No sé si alguien Ya, tenga algo más. qué coincidencia. Pues qué bueno que haya un Sí, meditador y que coincidimos. ¿Qué más? Omey, ¿cómo fue tu experiencia? igual para completar un poco lo que les comentamos todos y la experiencia, yo sí sentí de repente un estado emocional interesante, ¿no? A mí me pasa cuando empiezo a meditar, sí paso como muchos pensamientos, no sé, imágenes, ¿no? Raras, ¿no? De repente un auto en una carretera, no sé, como cosas que no tengo tan a la mano porque están ahí, pero pasan, pero justo la guía que das como que ayuda, ¿no? A seguir otro rumbo y ya se empiezan a generar ciertos estados emocionales, ¿no? En mi caso, pues fueron como
pues sí, de agradables, ¿no? De regocijo, de disfrutar la respiración, ¿no? Como empezar a conectar con sensaciones un poco más sutiles, porque también de repente los pensamientos iban en relación a, pues, no estoy haciendo nada productivo ahorita, ¿no? Como que me empezaba a cuestionar el hecho de estar así, y como pues sí, Sin hacer nada. no, ajá, como de, tengo que hacer esto y esto, y estoy aquí nada más sentado, ¿no? Respirando y así. Y pues sí, después ya como que logré conectar más, pero bueno, a lo que voy es que no hay una ganancia, digamos, material directa, ¿no? De esto. Quizá en el metabolismo sí, porque, no sé, niveles de cortisol, niveles hormonales a lo mejor se restablecen totalmente, pero no lo tenemos, digamos, así tangible, ¿no? Es algo más bien interno. Entonces, de repente puede ser como que, pues estás perdiendo el tiempo, pero pues más bien te estás dedicando un tiempo de calidad, ¿no? Que a veces no estamos como tan conscientes de ello, ¿no? Vivimos en el estrés, nosotros que venimos de la ciudad, un contexto urbano caótico, ¿no? Un monstruo de la ciudad, llegamos a otros espacios y traemos también esa chispa, ¿no? Ese querer hacer cosas y de repente llegar y no, relájate, ¿no? Aquí se mueve una energía distinta, ¿no? Y creo que la meditación ayuda a eso, a conectar con la energía o la dinámica de otros lugares, ¿no? Creo que también es algo que nos sirve para adaptarnos de mejor manera a diferentes contextos, ¿no? También fue lo que ahorita me quedé pensando, ¿no? Que es una práctica bien interesante porque te saca de ti y te permite ponerte en un contexto distinto y disfrutarlo, ¿no? También es un tipo de acecho, ¿no? También acecharte a ti mismo con todas tus inquietudes, tus pensamientos, y ir detectando qué es lo que no te sirve, ¿no? Lo que sí puedes quitar y más bien seguir tu camino más ligero, ¿no? Creo que también te trae una ligereza, ¿no? La meditación. Así es, por eso es que les comento que si meditamos antes de dormir, vamos a poder descansar mejor. Y esto que dices, Omei, es totalmente cierto. Hablando de temas energéticos, ¿eh? No hay una cuestión mística aquí ni sobrenatural. Han habido estudios científicos donde se ha corroborado que el campo electromagnético del corazón se puede percibir por otras personas, sobre todo si están a 1,5 metros, máximo a 3 metros de distancia. ¿Qué es lo que pasa? También las neuronas, tenemos unas neuronas que se les llama neuronas espejo, y esas son las neuronas de la empatía. Nos permiten ponernos en el zapato del otro. Por ejemplo, si vemos un ejemplo fácil, un video donde alguien narra una situación dramática y que la pudo salir adelante a base de lucha o esfuerzo, te salen las lágrimas, no lo puedes evitar, te conmueves. Y esas mismas neuronas espejo hacen un efecto interesante con el corazón, que ya más adelante explicaré a más detalle. Pero resulta de que podemos percibir ese estado emocional de las personas y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra reacción fisiológica cambia. Cuando vemos que una persona está en ese modo de flow, de estabilidad a nivel de respiración y de latido cardíaco, nos contagiamos. Es algo bien interesante. Y eso sí se puede decir que es una cuestión energética. No de las vibras ni otros estados emocionales, sino algo que la ciencia ha demostrado y que, bueno, se puede percibir a una distancia corta. Eso sí, cortita. Entonces, bueno, pues puede ser que haya algo de esto. Y que sí, como les comentaba, y que Frank también lo comentó en el libro, ¿no? La meditación es como en diferentes grados y estamos acechando al mismo tiempo. La cuestión con la meditación es permitir recordar ese espacio de silencio. Y bueno, ya no les voy a decir más porque es mejor vivirlo que platicarlo, ¿no? Entonces, pues no sé si quieran comentar algo o ya nos vamos despidiendo para no pues generar un cansancio por ahí. Sí, pues creo que sí, nos estamos despidiendo, ya no hay más comentarios acá en las redes. Un último comentario que hay dice:
Frank Díaz hace un par de semanas nos recomendó meditar mientras ensoñábamos. Esa misma noche lo logré y para mí eso fue la cúspide de mi práctica. Amo meditar. Órale. Súper. Sí. Eso es algo súper interesante cuando te pones a meditar en el ensueño. Y es posible. Es decir, es algo que es parte de estas prácticas. Entonces, pues si alguien se anima, también pónganse a meditar en el ensueño. Y si se encuentran un inorgánico, pónganlo a meditar también. Pues muchas Bueno, gracias. pues nos despedimos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un abrazo. Y buen inicio de año mañana, ¿no? También Igualmente, civil. buen inicio. Arrancamos meditando, compañeros. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron también desde sus casitas. Y vamos adelante. Sale. Bonita Chao. noche. Hasta luego. Bye. Bye. Y ya no estamos en vivo, solo voy a quitar la grabación. Desde que es guardarla. Bueno, así.